Jorge, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola Esmeralda, bien, bien, muchísimas gracias. Gracias por la oportunidad. Gracias a ti. Jorge Moreno, tú eres consultor en inclusión y accesibilidad. Jorge, vamos a hablar de cosas muy importantes, sobre todo responder dudas muy específicas de las más comunes que nos surgen en el sector turismo, en hoteles, en restaurantes, aeropuertos, en fin, en todos los establecimientos que están relacionados con el turismo. Discapacidad, nosotros nos atendemos a lo que marca la Convención sobre los Derechos de Personas con Discapacidad y es la suma entre una limitación física que tenemos las personas y las barreras que pueden ser físicas y actitudinales que el entorno nos marca, que marca la sociedad, que impiden nuestra participación plena y en igualdad de condiciones que todas las demás personas. Hablando de tipos de discapacidad, te puedo señalar que está la discapacidad motriz, la discapacidad auditiva, la discapacidad visual, la discapacidad intelectual, la discapacidad psicosocial y la discapacidad múltiple, que es tener una o más de las discapacidades que te mencioné anteriormente. En el censo del INEGI, que fue en el 2020, resultó que somos cerca de 21 millones de personas que tenemos algún tipo de condición de discapacidad, lo que representa casi el 16.5 del total de la población. Imagínate lo que estamos hablando. Realmente es un número muy importante que no está siendo atendido como debiera en todos los sentidos, ¿no? Pues bueno, si en ese sentido nos vamos, también vamos a hablar de que la gran mayoría de este porcentaje que te estamos hablando son por mujeres que tienen alguna condición de discapacidad. Y enfocándonos al aspecto laboral, solamente de este número que te hablé, de este cerca de 20 millones de personas, solamente cerca del 18% tienen un empleo formal. Es decir, la verdad, es muy poco las personas que tienen esa oportunidad de poderse empoderar a través de un trabajo. Hace 25 años yo tuve un accidente, te platico, a mí me gustaba mucho el fútbol, eh, era mi deporte favorito y era a lo que me dedicaba. Yo tenía un negocio de fútbol y me subí por un balón al techo de una fábrica que está aquí al lado de la casa. Al estar en la lámina, son 7 metros de altura, con el balón en mano, se rompió la lámina y caí. Ahí tuve una lesión medular completa, eh, a la altura de torácica 6, torácica 7, que me condicionó ya a vivir con la discapacidad desde hace 25 años. Y desde hace 25 años, pues justamente me ha tocado vivir todas las barreras a las que nos enfrentamos quienes vivimos una condición de esta situación, ¿no? Siempre platicamos, siempre queremos que toda la gente tenga presente. La discapacidad te puede llegar de nacimiento o adquirida, como bien lo señalaste. Y en el aspecto de adquirida, es más probable que suceda, porque siempre estamos expuestos a que llegue un accidente a nuestras vidas, que llegue algo, alguna situación que cambie nuestra forma de vida. Y es algo que queremos que todas las personas tengan muy en mente y hagan esta conciencia de que la discapacidad no discrimina y que a cualquiera nos puede tocar y de que hoy no tengo discapacidad, mañana no sé, ¿no? Yo no quería tener discapacidad y en un momento me llegó. Hemos tenido historias aquí a lo largo de todo este año de gente que conocemos, a pares que conocemos, de personas que iban caminando por la banqueta y la barda se les cayó, o personas que van en un coche, incluso sin manejar, de pasajeras y sufren un accidente automovilístico y llega la discapacidad, o personas que ahora con la situación que vivimos actualmente en nuestro país de violencia, que han sufrido algún asalto y que en ese momento puede llegar también la discapacidad. O estamos expuestos aquí en todo el país y concretamente hablando de la Ciudad de México a estos fenómenos naturales que pueden provocar algunas situaciones, por ejemplo los sismos, que aquí en la Ciudad de México estamos muy expuestos y que pueden provocar este tipo de condición a tu vida. Entonces, sí es algo que nosotros recalcamos cuando tenemos todas estas pláticas de acompañamiento que hacemos a las empresas, que partir de ahí, partir de la concientización sobre la discapacidad, partir de que sí hay un grupo, un colectivo que somos quienes ya vivimos,
pero que todo mundo, quien estamos aquí, puede estar expuesto a, a tener la condición de discapacidad y que no es necesario y por qué esperarse hasta que la discapacidad esté cerca de ti para comenzar a hacer acciones en favor de la cultura de la discapacidad, ¿no? Siempre es importante recordar el poder que tienen las palabras y si comenzamos a utilizarlas correctamente, creo que desde ahí comenzamos a generar este cambio. Nosotros siempre pensamos, y es algo que se debe establecer, que nosotros, pese a que tenemos una condición, siempre somos personas. Entonces nos tenemos que referir como persona con discapacidad. Y ya de ahí puedes derivarlo a cualquier, a la discapacidad a la que estás viviendo. Persona con discapacidad motriz, persona con discapacidad intelectual, persona con discapacidad auditiva, persona con discapacidad psicosocial y persona con discapacidad intelectual. Y también ahí puedes agregarle persona con discapacidad usuaria de silla de ruedas, como es mi caso, persona con discapacidad usuaria de bastón, etcétera. Y sobre todo de alguna, haciendo mención a la herramienta de apoyo y no decirle el de silla de ruedas, ¿no? Que es algo que sucede mucho, que nos falta por ese desconocimiento que tenemos sobre la discapacidad, que es algo que ahorita te platico. No creo que el desconocimiento sobre cualquier tema de repente hace que no actúes de la forma correcta. Y por ejemplo, a nosotros se nos menciona mucho como personas con capacidades diferentes. Todos tenemos capacidades diferentes. Se nos menciona inválidos, ahí restándote valor como persona, como si la condición ya te restara la oportunidad y el valor que uno tiene como persona, ¿no? A las personas que tienen una discapacidad auditiva, muchas veces caemos justamente por esta falta de conocimiento en hablar como un sordomudo, ¿no? No son sordomudos, son personas sordas. La mudez es una situación del lenguaje distinta a la sordera. Un sordo puede perfectamente emitir algún sonido si no tiene algún problema de tipo vocal. Incluso hay personas sordas oralizadas. Entonces, esas son algunas de las cuestiones a las que nos enfrentamos. Cuando de repente ves a alguna persona con alguna discapacidad intelectual o psicosocial, inmediatamente utilizas adjetivos ofensivos como el loquito, el trastornado, y que justamente van deteriorando lo que es la imagen como persona de quiénes somos, ¿no? Entonces, siempre es importante y cuando tenemos esta oportunidad nosotros de hacer esta concientización, comenzar por el lenguaje incluyente, ¿no? Que no es solamente más que poner y anteponer siempre el término de persona, agregando ya la condición en la que nos encontramos. Primero, adquirir el conocimiento sobre la discapacidad, eliminar estos sesgos que hay sobre nuestra condición, ¿no? Estos sesgos actitudinales, esta barrera actitudinal y estas barreras físicas que impiden nuestra plena participación de todos. Hablando concretamente en el caso de turismo, pues bueno, la accesibilidad física creo que es importantísima tenerla en cuenta para quienes somos usuarios de silla de rueda, que tenemos una discapacidad que nos limita. Y pensar en un diseño universal, no solamente pensando en la discapacidad. Un diseño universal favorecería a que personas que vivimos una condición, a que personas adultos mayores, a que personas que puedan llevar a sus hijos en una carriola, puedan transitar y llegar libremente y disfrutar de un turismo que debe ser accesible y experiencias agradables para todos. En cuanto al trato, pues como te mencioné anteriormente, verte como persona, entender que nosotros también, al igual que todos los demás, tenemos y podemos y queremos el derecho a divertirnos y tenemos esa opción de hacerlo. Entonces siempre dirigirse a la persona con respeto, dirigirse siempre y tomando en cuenta, sin importar la condición y enfocándonos a lo que la persona quiere. Aquí te platico unos ejemplos y que de repente nos suele pasar cuando vamos a algún restaurante, cuando vamos a algún hotel
y que solemos ir acompañados por nuestra familia. Normalmente se dirigen y el trato no es hacia nosotros, se dirigen hacia el acompañante. Entonces son esos pequeños detalles que te pueden ir haciendo y marcando la diferencia entre ser una persona, una empresa o alguien que realmente está apostando por la diversión, por la diversidad y la inclusión, o alguien que todavía le hace falta prepararse más. Estoy mucho y la experiencia que nosotros nos ha tocado vivir, como te platicaba, desde hace 25 años, nos da muchas situaciones en las que hay una oportunidad de mejorar. Empezamos con la accesibilidad en las instalaciones, ¿no? Cuando tú quieres ir a un hotel, a un restaurante, pues siempre tenemos que tener esa referencia, qué tan accesible es, accesible física y digitalmente, porque hay condiciones de discapacidad que nos apoyamos mucho en herramientas de tecnología. Y si también la tecnología no es accesible, por ejemplo, la discapacidad visual, incluso la discapacidad auditiva, si no tenemos una tecnología adecuada que ayude a la atención del cliente, pues obviamente va en detrimento no solamente de la imagen que como negocio estás dando, sino también como negocio, porque estás perdiendo un gran número de oportunidades de personas. Acabamos de ver los números que estamos manejando en cuanto a personas con discapacidad y eso agrega en nuestras familias. Entonces nosotros cuando tenemos esta condición de discapacidad, cuando vivimos con ella, siempre estamos considerando cuáles son las barreras, cuáles son los lugares que son accesibles para poder ir, ¿no? Entonces yo sí invito a toda la industria que tome en cuenta estas consideraciones. La accesibilidad física, que haya rampas, que haya elevadores, que haya espacio suficiente, baños accesibles, que por ejemplo en un restaurante tú llegues y la carta esté en braille o que haya las líneas podotáctiles por si una persona con discapacidad auditiva con discapacidad visual, perdón, pueda acudir por ella, que haya alguien que maneje la lengua de señas mexicanas para que pueda ayudar a personas sordas que lo requieran, o que tengas algún apoyo de tecnología que pueda suplir esta cuestión, por ejemplo, un traductor de texto en ese momento para que la persona pueda leer, o quitarte el cubrebocas. Yo sé que ahorita por la situación de la pandemia tiene que haber esta vigilancia, pero imagínate para una persona sorda, sin aparte le pones un tapón a su interlocutor para que él pueda leer los labios. Entonces, todo este tipo de consideraciones son las que se deben tomar cuenta. Cuando una persona ciega va con su perro de asistencia, que se le permite el paso, sabemos que son situaciones de repente un poquito incómodas para mucha gente, pero es una necesidad, no es por un capricho que queramos andar y vivir con un perro de asistencia. Es una situación, una condición que nos toca vivir y entonces justamente en eso está la empatía, en que también como tu proveedor de servicio entiendas esa situación y que lo veas como una posibilidad para que tú ganes en el aspecto de reputación, ganes en el aspecto de clientes, ganes en el aspecto de servicio y ganes porque también te estás sumando a formar una cultura de la inclusión y de la discapacidad en la que tú puedes ser parte de ella, ¿no? Mira, siempre tenemos que partir lo que el artículo 123 de la Constitución nos dice que todas las personas debemos de tener derecho a un trabajo digno. A partir de ahí nos vamos a lo que la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que es el documento que se emana a nivel mundial para que todo mundo en relación a discapacidad lo ocupe. Y ahí el artículo 27 nos habla de que debe de haber entornos laborales inclusivos y abiertos. Obviamente todos siempre trabajando en una igualdad de condiciones. Posteriormente ya nos vamos a lo que es la Ley General de Inclusión para Personas con Discapacidad, que en su capítulo 2 nos habla sobre que la Secretaría del Trabajo debe de promover la participación de todas las personas y debe también promover que las empresas hagan esta propuesta dentro de sus empleos, ¿no?
Hay la norma 034 que nos habla sobre normatividad y seguridad en los centros de trabajo, que ya de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, que ya se enfoca un poquito más a la atención de las personas con discapacidad, que nos habla sobre perfilamiento del puesto, que nos habla sobre las condiciones, tomar en cuenta las condiciones de la persona con discapacidad, tomarla en cuenta para todo lo que son cuestiones de protección civil, la capacitación de las personas. Sin embargo, falta más porque no está enfocado concretamente a la inclusión laboral. Estamos justamente en ausencia de una ley que hable específicamente sobre la inclusión laboral. Sin embargo, a principios de año surgió una propuesta que el Senado ya lo aprobó, que está también en vía de aprobarse por la Cámara de Diputados y que te habla sobre una modificación a un artículo de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, y en el que señala, entre otras cosas, que tiene que haber una apertura por parte de las empresas para generar espacios inclusivos desde la contratación, desde el reclutamiento, la capacitación, la permanencia de las personas con discapacidad. Donde te habla también, y este es un punto muy importante, de que todas las empresas que tengan más de 20 empleados en su plantilla deben de tener al menos, y justamente eso se está negociando, entre el 5 y el 1% de personas que tengan una discapacidad. Obviamente, siempre considerando que estas ofertas de empleo sean en igualdad de condiciones que todas las demás, con salarios justos, jornadas laborales accesibles, en igualdad de condiciones, que haya procesos de capacitación para todos, buscando la permanencia y que se eliminen todas estas brechas de discriminación y desigualdad que ha habido a lo largo del tiempo. Está por aprobarse y realmente va a significar un reto muy importante para todos, no solamente para las empresas, para las personas con discapacidad, para toda la sociedad, esta nueva oportunidad que se nos abre. Creo que es una excelente opción para comenzar a formar una cultura de la inclusión, para comenzar a abrir estos espacios en los que normalmente hemos estado, como te mencioné al principio, que hay muy pocas personas que tienen un trabajo formal, espacios que están cerrados, pero que ahora esperemos pueda haber muchas más oportunidades. Primero, hay que considerar un acompañamiento con personas especializadas. Dos, ver y que estas personas especializadas tengan ver todos los beneficios que te trae el poder contratar a una persona con discapacidad. Fíjate que hay beneficios fiscales que mucha gente no, o muchas empresas los desconocen. Volvemos al tema que esta cuestión de la discapacidad mucho parte del desconocimiento, pero que una vez que vas aprendiendo sobre todas las bondades que te ofrece cuando tú apuestas por la diversidad e inclusión, en el caso de personas con discapacidad te da, es cuando le pierdes ese miedo y cuando comienzas a decidir por más oportunidades. Por ejemplo, yo te puedo hablar que uno de los beneficios fiscales es el que nos marca la ley del impuesto sobre la renta en tu artículo 186, donde te da un beneficio de hasta un 25% del salario, descontar el salario de una persona con discapacidad, ¿no? Y, por ejemplo, en cuestión de accesibilidad, pocas personas saben que si tú haces una rampa, un elevador o toda aquella cuestión que vaya sobre el activo fijo encaminado a mejorar las condiciones laborales dentro de tu trabajo para una persona que vive con discapacidad, son deducibles al 100%. Y esto nos lo marca el artículo 34 de la misma ley, de ley de impuestos sobre la renta. Entonces, de repente, los empresarios o la gente lo ve como un gasto. Ay, es que tengo que gastar en la rampa. Ay, es que tengo que gastar. Es una inversión. Es una inversión que ahí tenemos que comenzar a apostar con los empresarios de turismo, ¿no? En este aspecto de verlo. Ahora, si nos vamos al aspecto de productividad, lo que te da una persona que vive una condición al interior del trabajo son muchísimas las ventajas. Primero, una persona que tiene una condición es más comprometida. ¿Por qué? Porque no hay tantas opciones para laborar como para que tú en un momento la dejes, sino realmente nos comprometemos con el trabajo, nos dan la oportunidad y nos aferramos a ella tratando de desempeñar siempre la mejor actividad. La otra,
mejora el clima laboral que hay entre todos los empleados, porque siempre es bueno ver que una persona que tiene una condición, y ahorita vamos a ese punto que después tocamos, de repente se nos ve como superhéroes, que no debe ser así, caemos de repente en ese sentido y tiene que ver una cuestión equilibrada. Cuando ven a una persona con discapacidad, de repente dicen, ay, el pobrecito, en una cuestión de misericordia, ay, que he sufrido, pobre, pero por otro lado te encuentras con que, ay, eres el superhéroe porque estás en silla de ruedas y has salido. No, somos personas como cualquier otra que buscamos una oportunidad. Pero sin embargo, cuando estamos en el ambiente laboral, pues sí, hay ese pequeño efecto, ¿no? De los demás compañeros del trabajo que dicen, bueno, mira, si él que anda, que es usuario, persona usuaria de silla de ruedas, llega puntualmente aquí a las 8, ¿por qué no voy a llegar yo, no? Tratar de hacer esta convivencia. Es parte también de lo que te genera el tener a personas con discapacidad. La otra, tu imagen y tu reputación como empresa socialmente aumenta. Es muy gratificante de repente que tú llegues a un negocio y que veas que hay personas con discapacidad trabajando. A lo mejor tú en ese momento tú no lo tenías tan visualizado, pero cuando ves te impacta positivamente el hecho de que veas a una persona con discapacidad laborando. Y dices, ah, qué buena empresa. Y entonces ya comienzas a tener también una buena imagen de ella. Y otro que por el que también deben de apostar las empresas en cuestión, pues es que ya viene la ley y la ley te va a obligar a nosotros, y yo es un punto de vista personal, Jorge Moreno, yo me gustaría más que fuera por un aspecto concientización, que lo hagas sin porque alguien te obliga, porque haya una ley que te obliga a hacerlo. Pero bueno, ahí está la ley y nos regimos el ser humano por leyes y hay que acatar las leyes. A mí me gustaría que fuera más porque sí, yo estoy consciente de que la discapacidad y quiero ayudar, pero si no, tenemos la ley. Entonces, por las dos situaciones tenemos que comenzar a considerar el tener dentro de nuestras instituciones a personas que vivamos con una condición. Y cuando te acercas y lo vives y ya conoces empresas que lo hacen, realmente te sientes feliz. Nosotros estamos trabajando con algunas empresas que ya han apostado por la diversidad e inclusión, que incluso ya dijeron, sí, ya queremos la primera, segunda, tercera clase con ustedes, que dentro de su misma división de atención a clientes o de otras, ya nos han canalizado para que, oigan, ¿saben qué? La diversidad e inclusión de personas con discapacidad nos han funcionado exactamente. Las métricas, al principio, y esto después lo platicamos, a lo mejor se tiene que hacer un pequeño ajuste al principio, pero después las métricas son iguales, incluso como te mencionaba, hasta más que una persona que no tiene una discapacidad, ¿no? Entonces, yo aquí siempre parto de que hay que quitarnos esos sesgos, hay que quitarnos esa cuestión capacitista, esa mentalidad capacitista en la que se piensa que las personas con discapacidad no tenemos la oportunidad de hacer las cosas y comenzar a ver en lo que sí podemos hacer y en lo que sí podemos hacerte también ganar. Esto es una oportunidad para que todos ganemos. La verdad que la experiencia nos dice que aquí hay dos cosas importantes. Sí te puedo definir algunos puestos, pero te voy a decir una cosa que para nosotros es importante y que la misma ley te lo señala. Hay que hacer el análisis del puesto. Y por otra parte, lo que también se debe de hacer es conocer la discapacidad también puntual de la persona. Y a partir de eso, comenzar a hacer el match para ver cuál es el tipo de vacante para el que está adecuado y hacer los ajustes razonables necesarios. Yo te puedo decir que de repente no puedes poner límites hacia a una sola actividad. Obviamente, a lo mejor yo, el usuario de silla de ruedas, sí no te voy a poder a limpiar una ventana, ¿no? Pero a lo mejor ahí sí puede entrar perfectamente una persona con una discapacidad auditiva, donde tiene perfectamente toda la movilidad y donde haciendo algunos ajustes razonables puede trabajar. Entonces, partiendo del área restaurantera, pues creo que no habría límites. Podemos trabajar en áreas administrativas, podemos trabajar en áreas de operación. He visto y platicando y lo que me ha tocado vivir con la experiencia que perfectamente una persona, incluso con discapacidad motriz, puede trabajar de mesero. Y aquí es importante aclarar que dentro de las discapacidades también hay muchas
condiciones que hay que ir aprendiendo. Hay muchas variaciones, por ejemplo, en discapacidad motriz te puedes encontrar personas usuarias de silla de ruedas, te puedes encontrar personas con algún tipo de ayuda de bastón, muletas, o que tienen alguna prótesis y que pueden caminar perfectamente sin alguna ayuda, de algún apoyo técnico. Y entonces, esto es importante. A la hora que vas a hacer este perfilamiento de la vacante, pues sí, esto es lo que requiere. A ver, de estas personas, ¿quién puede ocupar esta función? Entonces, no es limitante. La verdad, porque te puedes encontrar dentro de las discapacidades a alguien que sí dé lo que el perfil de la vacante solicita. Pero te puedo decir que perfectamente operativos, administrativos. También, por ejemplo, en el área de ballet parking, podemos laborar. En el área de cobro de cajas, en el área de información a clientes, anfitriones. Imagínate la imagen que dieras si llegas tú a un restaurante y está una persona con discapacidad, usuario de silla de ruedas, atendiéndote, recibiéndote y dirigiéndote a tu lugar. Creo que sería un impacto importante, te repito, ante la imagen de todos los demás, que tú estás siendo una empresa inclusiva y que estás dando la oportunidad a todos, ¿no? Aquí te platico que para nosotros sugerimos, ya es importante acercarse a organizaciones como las que nosotros manejamos, en las que tenemos estos conocimientos y que te podemos decir cómo debe ser el acompañamiento de una persona que tiene la condición, ¿no? Obviamente tienes que partir de eliminar estas barreras actitudinales que hay en la mente de muchos, abrirte, comenzar a concientizar. Creo que aquí es una parte muy importante que siempre debe ser, desde mi punto de vista, donde tenemos que partir todos quienes nos dedicamos a esto, a conocer sobre la discapacidad, a concientizar sobre la condición de discapacidad, a conocer cada una de las discapacidades, a lo mejor sin hacerte experto en cada una de ellas, porque la verdad es un mundo de información y te puedes tardar días y días y días platicando sobre cada una de las condiciones que tenemos. Pero con las bases ya puedes comenzar a dar ese salto sobre la contratación de personas con discapacidad, obviamente acompañado en organizaciones especializadas, expertas, que te puedan hablar sobre el tema, que te puedan dar todas estas actividades y tips que requieren para la contratación de personas con discapacidad. Esta concientización, fíjate que nosotros normalmente, y veíamos con algunas empresas, que solamente van dirigidas hacia el Departamento de Recursos Humanos, hacia atracción de talento. Y no, esto debe de permear a toda la organización, porque de repente sí, el equipo de atracción de talento está muy enfocado en la diversidad y la inclusión y sabe todo el conocimiento, pero cuando esta persona sale de su departamento o sale de su área donde trabaja, ahí vienen también todas estas cuestiones de discriminación que entonces atentan contra el desarrollo de justamente lo que estamos buscando, ¿no? Entornos laborales accesibles sin discriminación. Repito, aquí es importante comenzar con esto, con esta concientización sobre todo el personal de lo que es la discapacidad, que vamos a ser una empresa incluyente y que por lo tanto todos debemos de colaborar para que fluya de la mejor manera. Aquí te quiero hacer un comentario que pasó en una experiencia que tuve. Me llamaron pidiéndome que si yo podía mandarles una persona con discapacidad auditiva para una oferta de trabajo. Perfecto, yo perfectamente dije, sí, tengo el candidato, dame a ver el perfil, tengo el candidato. Oye, ¿lo puedo entrevistar? Sí. Y yo le pregunté, era una agencia de colocación. Fíjate, era una agencia de colocación la que me solicitó a la persona. Yo le digo, sí, aquí está, aquí te tengo el perfil, nada más te puedo pedir un favor. ¿Puedo estar contigo el día de la entrevista? Era una persona sorda. Y me dice la señorita, sí, claro, yo estoy el día que puedes estar el día de la entrevista. Le digo, simple, sencillamente para darle seguimiento. Le digo, ¿tú estás preparada para entrevistar a una persona sorda? Sí, sí estamos preparados. Ok, llega el día de la reunión. Yo ya me comuniqué con la persona candidata. Acordamos, entramos a la reunión. No había intérprete de lengua de señas, no había subtítulos, no había, la señorita estaba en un espacio oscuro donde no se le veía el rostro,
donde el chico pudiera ver o acercarse y ver cómo hablaba, y a la hora de comunicarse por chat, que lo intentó hacer, pero le ponía muchísimas palabras. Entonces, justamente es lo que no debe suceder. Yo en ese momento le dije, ¿sabes qué? Así no es una contratación, tienes que acercarte con las personas indicadas y adecuadas que conocen cómo orientar y cómo llevar este proceso. Si me permites, déjame hablar con tu cliente y yo no me voy a meter con tus procesos ni nada. A mí lo que me interesa es que la contratación fluya bien de esta persona. Y entonces sí, hablamos ya con el cliente, llevamos a un intérprete, ah, había subtítulos y la verdad fluyó. Y ahorita ya lleva 6 meses con un trabajo muy satisfactorio esta persona y la empresa. Ser empáticos con la situación. Me tocó una experiencia de una ocasión que fui a un restaurante, que había buffet. Yo como usuario de silla de ruedas, estoy hablando de mi condición. Obviamente cada discapacidad tiene su propia condición. Ahorita te doy un ejemplo con respecto a mí. O sea, vas a hablar de estar levantando charolas y luego traerte tu servicio. En ese momento, cuando yo acudí, yo iba, aunque yo iba acompañado, pero cuando yo me paré a ver el buffet, el gerente del restaurante me acompañó. Señor, ¿necesita ayuda? Sí, muchas gracias. ¿Cómo le puedo ayudar? Ya le dije, quiero ver el servicio que hay. Y él me fue levantando y ya le dije, oye, ¿me puedes llevar de esto, esto y esto? Y él acudió, llevó las cosas y me las llevó a mi lugar. Ese tipo de situaciones son las que hacen la diferencia. Porque yo he regresado ya no una, dos, 3 veces. Ya he ido y lo he tomado como un restaurante que me gusta mucho asistir y que he recomendado. Ese tipo de cuestiones. Si a lo mejor te llega, te repito, alguna persona ciega, alguna persona con discapacidad visual, que el mesero le pueda leer la carta. Si no tenemos acondicionada nuestra carta, que es lo ideal, que esté en braille, que por lo menos el mesero le pueda decir, mire, tenemos esto y esto y esto, que tenga la atención y la empatía por ayudar a la persona, a la condición, en cuestión de atención, que haya esta accesibilidad física, que haya una oportunidad de que tener una mesa donde esté perfectamente adaptada para las condiciones de discapacidad, que pueda estar segura, a lo mejor cercana a una ruta de evacuación en caso de alguna situación de emergencia, que haya sobre todo esta cuestión actitudinal de todos los que laboramos en una empresa que otorgamos algún tipo de servicio, llámese restaurante, llámese hotel, llámese transporte, porque justamente eso es lo que te hace el cambio. Podrán de repente haber no las instalaciones, pero si tú ves que la persona también tiene esa disposición de quererte ayudar, pues ahí te va generando el cambio y vas gustándote. A lo mejor, y volvemos a lo mismo, las empresas tienen que apostar por la accesibilidad, pero a lo mejor en un momento no la hay. Pero si tú ves que la persona el empleado de esa empresa tiene esas ganas de poder ayudar a la condición, pues ya poco a poco vas cambiando, ¿no? Ya después se podrá hacer la adecuación de accesibilidad, ¿no? Que debe ser Totalmente. importantísima, ¿eh? No se debe dejar para después, debe ser importantísima, pero creo que para mí es importante el cambiar de actitud. Incluso cambiando de actitud, ya no lo vas a ver como un gasto. Normalmente damos acompañamiento en todo lo que es el proceso de inclusión de personas con discapacidad. Trabajamos desde lo que es la plática de concientización, que es lo que te comentaba que por esto nos gusta, el análisis de los puestos, las visitas de instalaciones, un estudio de accesibilidad física para ver las áreas de oportunidad, ver los puestos que se tienen disponibles y a partir de ahí también les mandamos, tenemos bolsa de trabajo, mandamos personas con discapacidad que ya también previamente han sido capacitadas, hemos estado revisando su currículum, estamos en contacto con ellas y que les damos como esta alternativa para que las empresas ya tengan todo este proyecto completo, ¿no? Porque muchas veces
que nada más se quede en alguna parte, ¿no? Te mando a la gente, pero no te doy el acompañamiento. Tengo a las personas, pero no te sé hablar sobre la discapacidad, sobre la diversidad y la inclusión y todos sus beneficios. Y afortunadamente han apostado con nosotros empresas como Amazon. Amazon aquí en México fue quien nos eligió para todo su proyecto de diversidad e inclusión y es una de las que están muy satisfechas y que cada vez están abriendo más con Aeroméxico. Hemos trabajado con Banamex, hemos trabajado con Seguridad Omega 2010. Tenemos allá en Parque La Mexicana una persona con discapacidad trabajando en el área de vigilancia con muy buen impacto, tanto al interior de la empresa con los compañeros de la empresa, como para todo el servicio que se da, no solamente por parte de Seguridad Omega, sino por parte del Parque La Mexicana. Todos los restaurantes que hay en la zona muy contentos con el servicio que les da la persona que recomendamos. También con BBVA, con Fractal Corporación, donde ya te digo, hemos metido personas también sordas, en discapacidad. El Instituto de la Ciudad de México nos está buscando para los candidatos que también nosotros los canalicemos, la Fundación Capaexa. Realmente han sido muchas empresas las que ahorita están apostando con nosotros. Justamente ahorita la alcaldía de Azcapotzalco tuvimos la oportunidad de que fuéramos a la feria, a la macroferia del empleo, y nosotros fuimos representando las oportunidades laborales de personas con discapacidad. Ahí recibimos en esta macroferia 96 personas, de las cuales ya logramos incluir hasta el momento 5 en menos de 3 meses. Y justamente dando todo este acompañamiento a las empresas que hemos contactado, ¿no? Nos podemos preparar. Todo el mundo podemos tener los cursos y mucha información al respecto. Sin embargo, siempre es un plus para cualquier actividad, y en este caso hablando de discapacidad, que tú la vivas, porque sabes exactamente lo que te toca, las barreras que te toca enfrentar, la gran experiencia que tienes en en mi caso, estos 25 años, que te ha tocado vivir cantidad de situaciones laborales, sociales, de recreación, deportivas. Y entonces todo eso te va sumando, el convivir con pares. Cuando vas recibiendo información de otras personas que tienen una condición de discapacidad, eso te va alimentando y dando más herramientas y más conocimientos para proponer cuando llegamos a las empresas todos estos ajustes razonables que se tienen que hacer para poder implementar un proyecto de inclusión laboral. Entonces sí es importantísimo tener la preparación. Nosotros hemos estado en muchos cursos también, porque tampoco nada más es válido, porque él ya vive en silla de ruedas, es el experto. No, hay que prepararse. Hay que prepararse. Hemos tomado diplomados sobre atención a personas con una condición, talleres en cuanto a desarrollo de programas accesibles. Hemos tomado algún diplomado incluso a nivel internacional para ser preparados como técnicos de inclusión, tomando la experiencia que en otros países se tiene y tratándola de tropicalizar a la situación que vivimos acá en nuestro país. Entonces eso pues ayuda. Pero sí, siempre es un plus cuando a ti te ha tocado vivir la condición, cuando te ha tocado ir a una oferta laboral y que no están las condiciones adecuadas, cuando, aquí en este caso rápido voy a darte un ejemplo que me pasó. Hace algunos años salió una oferta de empleo y yo me postulé. Y al siguiente día que me postulé, me llamaron, oiga, muy bien, me pareció muy bien su currículum, puede venir a una entrevista, incluso si puede traer ya de una vez sus papeles, porque nada más la va a entrevistar su jefe directo y se puede quedar. Perfecto. ¿Me puedes decir la dirección? Sí. Avenida Universidad, tal, piso 9. Ok, perfecto. En ese momento pues, yo supe en el elevador. Cuando termina la entrevista me dice, ¿alguna duda? Le digo, sí, una pregunta. ¿Hay elevador, verdad? Y me dice la señorita, ¿qué crees? Que no. Son 9 pisos. Le digo, oye, ¿sí sabes y sí viste en mi currículum que yo soy persona con discapacidad de usuario de silla de ruedas?
Ah, sí, pero no hay problema. Aquí hay muchas personas que lo pueden ayudar a cargar. Hay muchos hombres que los pueden ayudar a cargar. Yo todavía quise darme una oportunidad y dar una oportunidad a la empresa. Dije, bueno, a lo mejor nada más la entrevista es es ahí en el piso 9 y a lo mejor yo voy a laborar en otro piso. Y le pregunto y me dice, no, aquí es todos los días. Este va a ser su lugar de trabajo, piso 9 todo el tiempo. Le dije, ¿sabes qué? Muchas gracias, no, porque no estás tomando en cuenta estos ajustes razonables que yo tengo que hacer. Imagínate, me voy a exponer todos los días a que me estén cargando, a provocarme un accidente, a provocar un accidente a las otras personas, a que mi independencia se quede ahí. Yo no voy a estar a la hora de la comida si yo quiero bajar o si yo quiero asistir al baño, a ver, ayúdenme, ¿no? Entonces son de las situaciones que, te repito, este tipo de experiencias que nos has tocado vivir son las que fortalecen cuando nosotros queremos y llegamos con una empresa y decirle, mira, no caigas en esto que nos ha tocado vivir. Hay que hacer las cosas y hay que hacerlas con esta metodología, hay que hacerlas bien conforme a las experiencias que hemos tenido, ¿no? Primero que formemos la cultura de inclusión. Creo que seríamos una industria muy importante y muy trascendente que puede formar y ayudar mucho a lo que estamos buscando sobre la inclusión de personas con discapacidad, en el sentido laboral y en el sentido de atención. En el sentido de atención, ve los números del gran mercado que tenemos. Yo de repente les comento, no hay, la discapacidad y la cultura no está peleado con el ingreso. Eh, Se pueden generar las dos cosas. Y aquí, si vemos el mercado potencial que tenemos de personas con discapacidad y en el que solo basta que tú quieras cambiar de actitud y que hacer algunas adecuaciones, ¿sabes cuánto puedes tú ganar en una atención al cliente, en dar una buena atención a una persona que vive una condición? Vas a ganar mucha clientela, vas a ganar reputación, vas a ganar todo. Y también el aspecto laboral. Hay que perder ese miedo. Ahora ya si ya entra la ley próximamente, pues va a tener que ser obligatorio. Pero hay que olvidarnos ya de esos sesgos que tenemos sobre la discapacidad. Y hay que pensar y ver los resultados y pensar positivamente y comenzar a hacer acciones que favorezcan que esto sea positivo. No de antemano entrar, ay, es que es una persona con discapacidad, ¿cómo va a hacer más trabajo? No, hay que encontrar todas las bondades que implica la inclusión de la discapacidad. Obviamente, como lo platicamos, tiene que ser acompañado de inicio por gente especializada, por gente que te pueda dar la atención correcta sobre la forma en que se pueda llevar un proceso de inclusión de la forma más exitosa.